muchísimas gracias por continuar con esta serie de programas especiales de fin de año que hemos organizado en Uno más Uno. Hoy con el segundo de ellos, que versa sobre el balance político de los acontecimientos más importantes de este año 2021 que casi concluye. Recordarles que estamos conversando con la politóloga Olaya Dotel, con el sociólogo e investigador César Pérez, y que ya se ha unido formalmente al panel el también sociólogo Cándido Mercedes. En el bloque anterior, como parte del ejercicio de identificar los acontecimientos importantes, hablábamos del diálogo, ese diálogo que convocó el presidente Luis Abinader y que se pretende desarrollar en el marco del CES. Olaya había dado su posicionamiento, pero quedó pendiente la valoración de parte del profesor César Pérez. Adelante. Y la posibilidad también de seguir identificando otros temas políticos institucionales. Que eso le va a tocar a Cándido. Sí. Adelante, César. Gracias, Milicen. Ciertamente que uno de los acontecimientos más importantes en el año que termina ha sido el tema de las reformas políticas, a la cumbre que llamó la Presidencia de la República a los diferentes actores políticos y sociales para discutir esas eventuales reformas. Es importante el llamado a reforma porque sería una oportunidad para que algo que no se hizo, algo que no se ha hecho durante este gobierno, que se haga. Me explico. Olaya dice que el PRM logró tuvo una capacidad de articulación de diversas fuerzas y hacer una coalición política, pero eso fue una coalición electoral. Ese fue un acuerdo electoral. Esa coalición y ese acuerdo, en términos electorales, hasta ahora yo no lo he visto que se haya expresado como acuerdo y como coalición de gobierno. O programática, como se le llama. Le pregunto a César y a los tres. Tengo entendido que una parte de los grupos que se adhirieron al PRM o a la búsqueda del cambio era la coalición democrática. Y esa sí había presentado un pliego programático. ¿Se refiere que se ha abandonado eso, no se tomó en cuenta o qué pasó? Bueno, yo no sé porque yo no estoy participando. Yo no lo sé porque no estoy participando en la conducción de ese colectivo, no estoy participando de esa porque entendí de que una vez se asumiese, se integrase el gobierno, muchos de ellos iban a participar del gobierno y eso imposibilitaba a muchos de ellos hacer lo que antes se había hecho, o sea, políticas de demanda, acciones de demanda, acciones de crítica a lo establecido, y eso a algunos se les dificulta, otros podrían hacerlo y no lo hacen porque tienen sus razones, no me lo han explicado ni lo sé. Pero volviendo al tema de la reforma, yo pienso que la incapacidad que ha demostrado el gobierno de constituirse en una articulación con todos esos partidos y para gobernar, algunos de ellos se sienten mal y dicen que no ha sido considerado para el diseño ni aplicación de determinada política. O sea que esa incapacidad se refleja en una dificultad que se ha tenido para hacer el programa de reforma que se quiso hacer o que se ha querido hacer o que se piensa hacer. Y si me permite agregar algo ahí, don César, de hecho también se percibe que en momentos se aleja de esos sectores progresistas, con el caso, por ejemplo, de las parturientas haitianas que usted mencionaba hace un rato, sí. O se aleja del sector social feminista con el tema de las 3 causales que también Olaya identificó en el primer bloque. Sí, eso como tú dices, recogiendo eso que tú dices, hay diríamos así, un distanciamiento e incluso hasta una crítica bastante sostenida, un poco soterrada, a veces muy abierta,
a determinadas expectativas que se tenían antes, ¿no? Que se podía lograr una cierta reforma, se podían articular algunas modificaciones en el plano de la política local, en el plano de la política urbana, en el plano de todas esas políticas que se pretende en la reforma, por ejemplo, la reforma fiscal, que luego no se pudo hacer porque se tuvo una mala, o sea, no se logró valorar de que no era posible hacer una reforma fiscal sin acuerdo político y sin actores políticos y en estas condiciones. Y eso se dejó y no fue parte de las reformas que son sustanciales y que algunos economistas dicen que finalmente eso habrá que hacerlo. Pero como no ha habido esa capacidad de articulación que sí hubo antes de las elecciones, eso ha dificultado que fluya este intento de reformas importantes, reforma constitucional, reforma en el sistema de salud, reforma en el sistema de educación, todas esas reformas que son básicas para que el país logre el cambio, que no se puede lograr sin articulación política. En el gobierno, para Cándido y los demás puedan hablar, a propósito de lo que plantea César, en el gobierno hay una representación física de gente que provienen de los distintos sectores que lo apoyaron en la campaña electoral. Sector empresarial, tiene una cuota importante, sector social, hay varias instituciones donde hay líderes de los que estuvieron en primer plano en las calles luchando por cambio. Sí. Olaya es un ejemplo. Olaya es un ejemplo. Y el Ministerio de Economía completo, pero lo hay en otras áreas. Lo hay también. Y lo hay de distintos pensamientos. Ahorita César hablaba también de cómo unos ultranacionalistas también tienen su cuota en el actual gobierno. Cándido, ¿piensa que eso ha servido para algo positivo o no, para impulsar esas reformas por las que han abogado algunos de los sectores que están ahí toda su vida? ¿O no? Fíjate, lo más importante en este caso es la figura presidencial, cómo logra expresar un cierto malabarismo político en este caso. Porque lo importante es cómo empujamos esas reformas político-sociales que requiere la República Dominicana. Fíjate que en República Dominicana en los últimos 25 años no se han hecho reformas. Y cuando yo vi esas 14, yo estoy sumamente contento. ¿Qué ocurre? Que tenemos 4 planos de velocidades distintas en República Dominicana. Aquí hay gente que está viviendo en el siglo XIX, otro en el comienzo del siglo XX, otro final del siglo XX y otro en el siglo XXI. ¿Cómo tú permear cada una de esas velocidades en una sociedad sumamente conservadora? Hoy te están diciendo los expertos que lo importante en este momento histórico que vive la humanidad no es el color. Lo importante son los resultados que se logren independientemente de los colores ideológicos que haya y de los actores hasta empresariales que existan. Es cómo tú empujas esa demanda. Y lo importante es cómo desde la sociedad civil, la sociedad empuja para que esos cambios se puedan producir. Por ejemplo, si de esas 14 reformas no se hacen 4 o 5 de cara al 2024, eso sería un fracaso para los actores políticos en el poder. Entonces, ¿cómo canalizarla? Entonces, tú tienes que, no solamente a esa clase política fosilizada, atomizada, tú tienes que hacer consenso, discutir desde la sociedad para que empujen a esos actores políticos para llevar a cabo esa reforma. Independientemente de Pero si hay... ¿cómo se logra eso cuando, por ejemplo, en una de las sesiones que se hizo en Palacio Nacional, yo veía a la Fuerza Nacional Progresista y veía también a Guillermo Moreno, con posiciones totalmente contrarias con el tema migratorio? Don Cándido. Yo lo entiendo, lo que te estoy diciendo es, ahí vienen los sectores progresistas a empujar eso. Por ejemplo,
señor presidente, usted no gana absolutamente nada si mañana llega el Código Penal y usted firmarlo, porque usted ni va a ganar y puede perder. Se va a enajenar los sectores de progresistas que lo apoyaron y los sectores conservadores no van a estar nunca con usted. Ahí está Leonel Fernández como representante icónico de esos sectores conservadores, que teniendo una fundación que se llama Fundación Democracia y Desarrollo, que se supone que es de cara a una visión hacia el futuro y progresista, sin embargo, la fuerza del pueblo en el Congreso tiene decisiones muy, muy conservadoras. Entonces, se trata de cómo la sociedad tiene que irse empoderando, porque un presidente tiene empuje de aquí, tiene empuje de aquí, pero en la medida en que los sectores progresistas no pierdan el horizonte, entonces él tiene ahí que decidir. Por ejemplo, tenemos que decirle al presidente, presidente, todas las encuestas indican 73%, y yo la tengo. No importa la denominación religiosa, están diciendo que están de acuerdo con las 3 causales. No hay gente en este país que tú le digas, mira, las 3 causales son esta y esta. Que se las explique. Y que se le explique, que no te diga, no, pues yo estoy de acuerdo. Entonces, el presidente no va a ganar nada con eso. Como no iba a ganar nada con coger 5 o 10 parturientas haitianas y un señor director de migración decir que la buscaba hasta debajo de la piedra. No gana nada. Lo que te enajena es los sectores que están ahí, progresistas que te apoyaron y que te siguen apoyando en materia de institucionalidad, de más decencia política, de cero impunidad, tolerancia cero a la impunidad. ¿Qué hizo la haya, Dotel, sobre este tema? Bueno, yo creo que yo decía al cierre del momento anterior, que en términos autocríticos yo creo que este gobierno del cambio ha confundido el tema migratorio con el tema de seguridad fronteriza. Yo creo que ese es un reto muy importante que abordar. Ahora, eso es parte del proceso de reforma que se tiene que impulsar y se debe llegar a cuestiones concretas el año que viene. El año que viene tiene 2 elementos que para mí son fundamentales. Es avanzar en los indicadores sociales y esos indicadores sociales pasan también por ese tema. Hay que fortalecer el tema de la data del Ministerio de Salud Pública para poder decir efectivamente qué es lo que está pasando con el tema de la mortalidad materna. Hay un tema también de derechos que hay que tener, que hay que valorar, en el sentido de que independientemente de tu estado migratorio hay unos derechos que sí o sí tienen que ser defendidos. Y en ese sentido yo sí quisiera... Pero antes de que pase el otro tema, con el tema migratorio para que pueda explicar, creo que mucha gente se sorprendió con las decisiones que tomó el Consejo Nacional de Migración y estaba presidido por el presidente de la República. Allí no solamente el caso de la parturienta, porque ahí se le pasó, se pasaron de las rayas, ¿verdad? Claro. Pero ahí se planteó también desempolvar una ley que habla de que una empresa no puede contratar más de un 20% de mano de obra extranjera. Ahí se planteó también que los haitianos, en sentido general, si no tienen documentación, no pueden recibir servicios de salud. Mira, sean mujeres, o sea, ahí se planteó el tema de las embarazadas como un tema aparte. Ahí hubo resoluciones y decisiones que son insostenibles. Que son pero insostenibles. se tomaron. Pero son insostenibles. O sea, no se pueden aplicar. Claro. Porque si se aplica, que digan babaya a los plátanos. Sí. Que le digan la babaya a los productos agrícolas. A la que le digan babaya al construcción. arroz. Es imposible en este país aplicar esas resoluciones de migración. Es ¿Pero imposible. qué pasó ahí con el presidente? Bueno, yo no Porque te eso no fue la Fuerza Nacional Progresista. Bueno, yo sé que hubo una decisión, yo lo que puedo decir que hubo una decisión que es insostenible, y que los estados no son homogéneos. Como ustedes muy bien están relevando, en los estados hay diferentes corrientes ideológicas, de opinión, etcétera. En ese sentido, yo muy posiblemente estoy ubicada en una corriente muy diferente a la del director de migración. Y déjame darle una que por cierto me dejen visto. Olaya, aquí nosotros tuvimos una entrevista con la doctora Milagros Ortigoz. Sí. Y la doctora Milagros Ortigoz se pronunciaba en la misma tesitura. Sí. Ella decía, este gobierno no puede romper con los sectores progresistas. Y este tipo de medidas nos aleja de ellos.
Y por tanto lo entendía que fue... Bueno, yo creo que ahí estamos trabajando un diálogo interno. Yo solamente quería resaltar el hecho de que esto no es un Estado homogéneo, esto no es un gobierno homogéneo. Aquí hay corrientes de opinión diferentes y estamos impulsando políticas diferentes. En ese sentido, el Estado es un espacio de disputa en el que esperamos, y yo apuesto a eso, que comencemos a avanzar y que los resultados visibles sean los de la otra corriente. Ahora, yo quiero escuchar a don César, pero también abrir un paréntesis ahí, porque yo recuerdo que con el tema de las causales se mostró esa disidencia, desde la ministra de la Mujer hasta la senadora Farideh Raful, tú misma, Olaya, la directora de Supérate, Gloria Reyes, salieron y se manifestaron públicamente y mostraron una disidencia. Ahora, con el tema migratorio, yo me quedé esperando ver a los sectores progresistas que están en el gobierno también marcando diferencias. Don César, ¿qué opina de eso? Bueno, es posible que algunos sectores progresistas entiendan que el poder, y cuando se está en el poder, se defiende el poder. Es posible, ¿no? Y es posible que otros sectores progresistas que no son del poder, que es mi caso, entiendan que estando o no estando en el poder hay que siempre decir lo que usted piensa, lo que usted le parece que es incorrecto. Acogiendo eso que dice Olaya, que es cierto, no todos los gobiernos son una expresión monolítica de opiniones, no, hay tendencias, y yo pienso que en este gobierno hay sectores, y Olaya me parece que es parte de ellos, son sectores que no han renunciado a lo que son sus objetivos y por lo cual han caminado durante muchos años, ¿no?, en la lucha porque este país sea mejor. Los hay, pero lo que tenemos que constatar es que esos sectores no pueden prevalecer cuando los sectores más poderosos son los que en definitiva están diseñando la política, son los que llevan la política de este gobierno. Se decía Cándido, que el presidente no ha dicho nada. Yo creo que hay cosas... ahí, César. ¿No le conviene a la fuerza progresista tener gente en el gobierno que sean aliados? Yo pienso que le conviene estar en el gobierno y conviene desde el gobierno tratar de hacer algo. Me parece. Sin renunciar, como ha dicho. Sin renunciar, claro, pero me parece que eso es sano, eso es bueno y eso además es un derecho. Es un derecho a estar en el gobierno. Y un deber. Y un deber también. Ahora, hay una tendencia a que una vez se está en el gobierno se tiende a ser demasiado, diríamos así, demasiado comprensivo de las cosas, y eso es una forma de conservadurismo que conduce a que la potencialidad que usted tenga, la posibilidad que usted tenga, no la ejecute. Por ejemplo, decía Cándido de que el presidente, algo así como que el presidente no ha dicho nada, pero se dice en esa cultura china, zen, de que a veces no decir nada es decir. O sea, no moverse muchas veces es moverse. O sea, no moverse es moverse hacia un punto, hacia el punto de la inmovilidad. Entonces, me parece que si esos temas ensombrecen el gobierno, esos temas, por ejemplo, de que yo vi un general una vez, que es un soldado de la política migratoria de este gobierno, lo vi vestido de negro como se visten los fascistas. Y recuerden que yo viví en Italia y conozco un poco sobre ese tema. Y ese es un soldado, y es uno de los más grandes ultranacionalistas. Dice que él se declara soldado, el otro no se ha declarado soldado, él dice que él es soldado, pero el otro se ha declarado soldado. Entonces ellos son de las cosas que no se pueden pasar, no se pueden dejar, ni solamente hablar y decirlo aquí, sino escribirlo también. O sea, creo que lo que se está manifestando es una vieja cultura de avenirse
a lo que es posible, y en este caso lo que es posible es tratar de hacer un gobierno tecnocráticamente importante, sin corrupción, pero sin una vocación de ir a los sectores populares. Ya, y de ser representantes de los sectores populares. para que cerremos ya esta ronda, hay un tema. Cándido puntualizó sobre la importancia de los temas de la reforma. Lo que se nota ahora es que el gobierno dejó de tener esto como una prioridad. Estoy hablando de la percepción dentro de los medios de comunicación y el diálogo prácticamente está estancado. Y por otra parte, recuérdense que se había acordado, por consenso, crear una serie de mesas de discusiones temáticas. Esas mesas están presididas por un ministro o una ministra del gobierno. Solamente la mesa de agua ha sido constituida porque el ministerio correspondiente la convocó y elaboró una propuesta. Pero resulta que estamos pendientes de esa mesa. Hay una mesa electoral para temas electorales. Estamos pendientes de la propuesta para la mesa de seguridad social, un tema tan candente y tan debatido actualmente. Estamos pendientes de la mesa de salud. Estamos pendientes de las otras mesas. Y están pendientes, según dijo el coordinador del CES, el Consejo Económico y Social, porque los incumbentes estatales no han hecho una propuesta temática, específica, de reforma en esas áreas. ¿Qué significa esto? ¿Podríamos tener avances en sentido? ¿Hay problemas de liderazgo de estos sectores, de comprensión de qué es lo que se quiere? ¿O esto nada más está en la cabeza del presidente y de alguna gente? Le pregunto a los tres. Pueden ser todas juntas. Está buena esa candidata. Todas juntas. Pero fíjate, si hay realmente voluntad de comenzar a trabajar, tenemos que reconocer que los actuales incumbentes de la Junta Central Electoral han hecho un trabajo encomiable, tanto en la ley de partido político como en la ley de régimen electoral. Se puede empezar por ahí. Yo pienso que puede haber al interior... Sí, esa es la segunda mesa que probablemente se constituya ahora en enero. Debió comenzar ya. Sí. Yo a veces pienso que hay, que me perdone César, puede haber falta de un empuje, de una capacidad gerencial extraordinaria de liderazgo al interior del CES. Pero hace rato yo hubiera empezado por lo menos con esa. Pero el CES está atado un poco a la decisión del gobierno central que ha convocado a un diálogo. Y que tiene que presentar las propuestas para dialogar. El punto es, no, pero ahí ellos dijeron, ahí también falta, hay un tema de proactividad en el CES, en el sentido de que pero mira, yo quisiera decir algo con respecto al CES, que es que me preocupa, en el sentido de que por mucho tiempo el CES se manejó con una falta de transparencia enorme. ¿Quién conoce las actas del CES? ¿Alguien ha visto una minuta de una acta? La forma que los consejos han tomado su decisión, el consejo directivo. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos una persona muy valiosa dirigiendo el CES, que es Rafael Amares Toribio, y nadie lo duda. Pero sigue la misma estructura. ¿Cómo que se llama la señora? Escúchame, no, es que también sigue la estructura. Es que tiene que haber también una intención, una vocación. Además, claro, de la respuesta del propio Estado. Además de la respuesta del propio Estado, también tiene que haber una presión. Denle un chajecito a Cándido para que termine su idea. Y ustedes hablan después. Escúchame, no, pero que tú dijiste, ustedes dijeron que esta era parte de la metodología. Sí, o sea que yo me voy a coger a lo de ustedes, no a Cándido. ¿no? Diga de orden. Entonces fíjense, no, porque es importante decir lo siguiente: las instituciones en gran medida las hacen los individuos, no son para los individuos, pero las instituciones funcionan por los individuos. ¿Qué es lo que ha permanecido? La cultura. El CES, al CES le dijeron, mira, a esa reforma. Y la cultura de mandar al CES a una reforma. Venga acá, siéntese ahí, hágame esa reforma. Así no se gobierna, así no se hace, así no se gobierna. Se gobierna dialogando con los actores, como decía Cándido, dialogando con los actores, trabajando con los actores, y una vez haya cierto
articulación y cierta racionalidad en lo que se va a proponer, se comienza a ejecutar. Pero no vamos a ejecutar sin idea. Entonces, es que al C le llevan eso, pero el C no es el culpable de eso. Al C le mandan un muerto que él no sabe quién lo mató. ¿O dónde entonces, enterrarlo? démosle chance a Cándido, si usted puede volver. Sí, pero lo que yo decía es que ya tenemos propuestas muy buenas de la misma Junta Central Electoral. Incluso Participación Ciudadana le pidió al CES, y fue aprobado, que entonces convocaran a la Junta Central Electoral cuando se tratase de la reforma de la ley de partidos. Que la Junta debería de presidir esa mesa. ¿Me entiende? Entonces, ya eso es un camino que iríamos suave, porque están ahí. Pero eso porque no dependía del CES, ese proceso. Hay procesos como el de la Policía Nacional, que se incluyó en esta reforma, pero que ya estaba avanzado por otra vía. Pero los mismos procesos que se generan en el CES, estos están estancados, Cándido. Por eso yo acabo de decir que todo indica que hay falta de proactividad al interior del CES. Claro. No se puede negar. Pero también del gobierno. Porque se supone, si el gobierno convoca este diálogo. Claro. Mire, ¿qué tiempo tenemos discutiendo? Entonces le toca al CES convocar. Mira cuál es la diferencia. Para tú hacer una afirmación en el Estado, tienes que tener evidencia. Y en ese sentido, si el CES convoca al sector salud y el sector salud no actúa, entonces tenemos ahí un problema de inoperancia por parte del sector salud. Hoy, por ejemplo, tenemos la mesa del agua que está conformada, hay un gabinete del agua conformado, y eso ha posibilitado que la mesa del agua comience a funcionar y una proactividad por parte del sector. Lo mismo pasa con el tema electoral. Ahora, los otros temas no han sido convocados. No han sido convocados. Entonces, en el momento en que el CES comience a convocar y no comience a tener respuesta por parte del Estado, entonces sí hay que decir que hay un estancamiento, hay una inoperancia o falta de voluntad política por parte del Estado para el tema de reforma. Es que allá entonces, el problema es el CES. Yo creo que le falta proactividad. Yo creo que le falta proactividad. Yo convocaría a lo de la Junta Central Electoral. De verdad. Bueno, lo de la Junta Central ya están hablando que se va a convocar para enero. Sí, eso está y lo de el agua. Pero esos sectores y que sean transparentes. Oye, lo que le falta a este país es transparencia. Transparencia de la voluntad política. No hay voluntad política del Estado. ¿Cuál es la evidencia de ello? Y hay que expresarlo. Mira, si yo fuera Toribio y estuviera ahora mismo reclamando que no me han dado respuesta fulano y fulano. Pero también lo está haciendo. Yo no lo escucho. Él también lo está haciendo y no lo escuchan. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos justamente vamos a comenzar por ahí. Vamos a ver los temas de transparencia, de lucha contra la corrupción y lucha contra la impunidad en este año 2021. Cándido se puso contento. Volvemos inmediatamente. Mi amor, yo necesito agua.